Hola, ¿cómo están? ¿Cómo han manejado las emociones en este 2022? Estamos a 19 días que iniciamos este 2022 y sin duda que hemos pasado momentos, varios momentos no podría decir que de todo tipo, pero sí han sido bastantes sin duda, porque somos seres que vivimos diariamente, que sentimos, que experimentamos, somos seres creados por Dios y Dios ha puesto en nosotros emociones. Es normal tener emociones, el punto es que a veces no sabemos dominarlas o no podemos dominarlas tal vez también. Así que quiero invitarle en este día para que podamos reflexionar un poco sobre las emociones. Mire, mismo Jesucristo mostró lo normal, lo natural que es sentir una emoción. Él, por ejemplo, lloró cuando su amigo Lázaro murió. También habla los evangelios cuando él descendía sobre Jerusalén y dice que su espíritu se conmovió, se compadeció. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise, dice, arroparte como la gallina a sus polluelos, pero no quisiste? También habla el evangelio a unas horas antes de ser crucificado o ser apresado para ser crucificado. Él llegó con sus discípulos y decía: mi alma está triste hasta la muerte, me siento muy triste. Entonces, todas estas emociones son parte de nosotros, son parte del ser humano, pero tenemos que tener cuidado sin duda al manejarlas. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y entra el dominio propio. La templanza es parte también de ese fruto del espíritu. Y entonces tenemos que recordar, mire, déjeme comentarle algo que sin duda es interesante. Las emociones están presentes en nuestra vida. Cuando alguien muere, pues lloramos generalmente o nos entristecemos. Cuando alguien tiene una victoria, conseguimos algún triunfo personal o colectivo, pues nos alegramos, estamos de júbilo, brincamos tal vez. Entonces es un papel muy importante en nuestra vida a manera de respuesta de las cosas que experimentamos. Entonces, ser emocional pues no es algo malo, es algo de lo que Dios nos ha creado, como les comentaba. Déjame ver aquí algunas emociones. Algunas son positivas: el afecto, el sentir pues amor por alguien, el agradecimiento también, la alegría sin duda es algo que se muestra a partir de un buen ánimo. El entusiasmo, la esperanza, el gozo, la pasión, ¿verdad? Son emociones buenas. Y por ejemplo podríamos ver algunas que podríamos decir negativas o que nos pueden llevar hacia algún momento no muy bueno si nos quedamos mucho tiempo en ellas. Por ejemplo, el aburrimiento, ¿verdad? El ocio, pues, el estar ahí sin duda sin hacer nada. Dicen que el ocio es la madre de todos los vicios, es un dicho. La angustia, la ansiedad, la culpa, la decepción, la desesperación, frustración, la ira, ¿verdad? Dice la Biblia que en la ira no obra la justicia de Dios. O sea, no podemos comportarnos como Dios quiere si nos dejamos llevar, por ejemplo, por la ira. Entonces, pues somos personas humanas, somos personas capaces de emocionarnos, y es importante recordar pues que hay que manejar esas emociones en lugar de que las emociones nos manejen, ¿verdad? Debemos pedirle a Dios en este año que estamos iniciando, 2 semanas y media, pues que nos ayude a controlar quizá nuestra ira, quienes somos coléricos, quizá también aquella excesiva pasividad, quienes son flemáticos, o aquella excesiva buen humor o exceso de confianza, de prometer tantas cosas, los que son pues también sanguíneos, ¿verdad? O aquellos que son tanto cuanto melancólicos, pues la tendencia a la tristeza. Balancear, ¿verdad? Es
importante recordar que el temperamento, ¿verdad? Es lo que inmediatamente sale en nosotros, pero el carácter tiene que ayudarnos a controlar eso, porque somos personas creadas por Dios, y quienes somos creyentes en Cristo Jesús, pues también tenemos que ir madurando, creciendo, haciendo ver que nosotros nos estamos pareciendo a Jesús. Y a veces esa falta de dominio de nuestras emociones puede hacer que pues no reflejemos muy bien nuestra madurez espiritual. Así que debemos recordar que cuando el hombre peca, allá en el huerto del Edén, pues es afectada, el ser humano es afectado, y obviamente las emociones, que sin duda eran controladas por Dios, pues entran en un control del alma, y entonces el alma es afectada, y viene un descontrol que tenemos que ir volviendo a tomar con la ayuda de Dios. Así que es importante recordar esto, amigos que nos ven, que nos escuchan. Entonces recordemos que las emociones fueron dañadas, ¿verdad?, por el pecado allá en el huerto del Edén. Entonces el único que nos puede ayudar realmente a controlar esas emociones, pues es Dios, a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está en nosotros al momento de creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Viene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, a través de ese proceso que va dando el fruto del Espíritu, viene dando ese amor, el gozo, la paz, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, pues el dominio propio. Entonces, si somos creyentes, tenemos que controlar, pedirle a Dios que nos ayude a controlar, ¿verdad? Entonces, es difícil a veces pensar que una persona que se deprime mucho, ¿verdad?, o alguien que se enoja mucho excesivamente, los arranques de ira, o alguien que se entristece demasiado o que tiende pues hacia la depresión, pues algo anda mal por allí espiritualmente. Nos falta sin duda un poco de más dependencia de Dios. No es fácil y es un proceso, no vamos a juzgar tampoco a nadie, pero sí es importante recordar que una de las formas en que nosotros podemos dar testimonio a los demás de que somos creyentes es controlando nuestras emociones cada vez de una mejor manera. Otra manera en que podríamos también manejar ese control de las emociones es compartiendo con la gente. Oye, me siento molesto, me siento triste, me siento decepcionado, me siento quizás frustrado, angustiado, ayúdame. Y uno puede platicar lo que siente. Si somos creyentes, pues oramos unos por otros. Eso es lo que hace también el estar en grupo, en oración, en una iglesia cristiana en este caso, donde podemos orar unos por otros también en base a lo que sentimos, a lo que tenemos. Y es importante recordar pues que aún la salud, fíjese, la salud se puede ser afectada si de repente nos entristecemos demasiado o nos enojamos rápido, o inclusive he leído noticias de gente que por excesiva felicidad o risa pues tiene problemas de salud también, ¿verdad? La alegría excesiva sin control, ¿verdad? Ha habido personas que hasta han fallecido por un súbito momento de alegría, de júbilo, ¿verdad?, de emoción exaltada. Puede traer problemas de salud. También a veces cuando nos dejamos llevar por las emociones incorrectas, digámoslo así, pues hay un futuro incierto, se viene todo así a ver como oscuro, y espiritualmente pues tenemos que recordar que debemos mostrar a Dios en nuestra vida. Así que yo le invito a que este año 2022 le pidamos a Dios esa ayuda para el control de las emociones. Mire, yo sé que hay libros, si usted no es creyente dirá, pues el libro de tal no me ayuda al control de las emociones. Se habla mucho ahora de la inteligencia emocional, ¿verdad? El hecho de poder manejar nuestras emociones en el trabajo o en las relaciones interpersonales. Y eso pues está en la Biblia. O sea, tenemos que recordar cómo
el dejar que Dios controle nuestra vida puede hacer que controlemos nosotros nuestras emociones, ¿verdad? Claro, no estoy diciendo que no sea benéfico leer algún libro en el cual podamos entender un poco más cómo funcionan nuestros mecanismos desde el punto de vista psicológico o humano. Bueno, no está peleado eso, podemos sacar buenas cosas del conocimiento humano que Dios ha dado a la gente, pero es muchísimo mejor ir a Dios y pedirle a Él, decirle a Él que nos ayude en ese control de las emociones. Déjeme, le recuerdo algunos puntos de la Biblia. Dios conoce nuestros sentimientos, Dios sabe cómo nos sentimos, y a través de Jesús, dice la Biblia ahí en Hebreos, que Jesús fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Sin duda Él fue tentado a entristecerse, Él fue tentado a alguna otra situación en cuanto a sus emociones también. Dice Filipenses 4:19 que Dios nos proveerá todo lo que necesitemos conforme las riquezas en gloria. A veces nos preocupamos tanto, nos decepcionamos, nos entristecemos, nos angustiamos por el futuro, por lo que viene, pero es importante recordar que Dios tiene el control de todas las cosas. Así que yo le invito a que este año podamos mejorar, llevar más el control de esas emociones, ya mencionamos algunas al principio, y que podamos de verdad mejorar así nuestras relaciones interpersonales, que son muy afectadas a veces por esa falta de control de las emociones que tenemos, y que entendamos que todos estamos en ese proceso, ¿verdad?, de perfeccionamiento espiritual, hablando así de los que somos creyentes en Cristo Jesús. Bueno, sabemos que estamos en un proceso y que unos quizás estamos mejor en una área espiritual, otros en otra. La cosa es estar apoyándonos, ayudándonos para que podamos ser mejores hijos de Dios y podamos reflejar mejor a Cristo, y esa manera también de manejar las emociones pueda ayudar a que otras personas conozcan de Dios. Así que dice la Biblia que no entristezcamos al Espíritu Santo, no lo apaguemos, ¿verdad? Que no lo entristezcamos, y quizás una manera de entristecerlo es precisamente cuando nos descontrolamos, o para arriba o para abajo, ¿verdad? En nuestras emociones hay que estar lo más equilibrados posible para que podamos ser de buen testimonio. Pues le deseo un resto de la semana excelente, y Dios mediante nos estaremos viendo próximamente. Dios le bendiga.